Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente juntos, reunidos, usted en su hogar y nosotros desde ese lugar transmitiendo para ustedes. Queremos agradecer a Dios por muchas cosas que Él ha hecho, que han sido resultado de la oración. Mi cuñada Nereida les manda las gracias por las oraciones a favor de su hermano José Carlos. Ya salió, gracias a Dios, del hospital de cuidados intensivos y ya está en casa. Y eso es una grande bendición. Un primo de mi esposa también estuvo hospitalizado, ya salió también victorioso, y Ezequiel nos da mucha alegría también por esa situación. Y también, hermanos, por el otro lado, pues tenemos un poquito de tristeza. Hoy recibimos la noticia de que la tía Elena Márquez falleció, así que les pedimos oración por los primos, la familia Márquez, para que el Señor los bendiga y les dé fortaleza en este proceso, indudablemente muy difícil. La tía, pues ya mayor, luchó muchos años con el cáncer y se fue a encontrarse con su esposo y con sus hermanos allá en el cielo, gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes San Juan capítulo 6, dice: cuando ores, verso 5, 6, 5 de Mateo, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman en orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y lo dice el verso 6, mas tú cuando ores, y ese será un tiempo de oración. Mas tú cuando ores, ¿qué actitud debo tener cuando oro? Pues bueno, debo irme a lo secreto, a esa recámara de intimidad con nuestro Dios. Mas tú cuando ores, no uses vanas repeticiones, dice. Esa es una recomendación. Y mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta. No necesariamente significa que tienes que meterte a un cuarto y cerrar tu puerta literal. Es hablar de las distracciones de la vida y encerrarte, que sea una oración donde seas tú y Dios solamente, porque es ahí donde realmente la oración tiene un valor. No estás impresionando a nadie, no estás tratando de quedar bien con una audiencia, es Dios y tú. Y vamos a orar. Este es un tiempo de oración, vamos a entrar en la presencia del Señor. Oremos los unos por los otros. Nuevamente decimos y repetimos, si usted tiene una necesidad, pues póngala ahí en el link, ¿verdad?, de las descripciones ahí abajo para estar orando por ellas. Amén. Dios les bendiga. Vamos a pasar un buen tiempo de oración y un buen tiempo en la palabra del Señor. Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Amén, hermanos. Qué hermosos momentos en oración hemos pasado. Hay una canción que nosotros cantamos, dulces momentos de oración son los que yo paso en el altar. Y eso es realmente nuestra satisfacción, nuestra dulzura, orar en la presencia del Señor. Vamos a disponernos y a prepararnos para escuchar palabra de Dios. Y en esta oportunidad nuestro hermano Uriel será el que nos va a transmitir la palabra. Estemos muy atentos que indudablemente Dios tiene algo para nosotros. Que Dios les bendiga. Hermanos, paz de Cristo. Dios los bendiga donde estén. Espero que estén bien, que estén alegres y listos para escuchar una palabra de parte de Dios con hambre. Amén. Se me dio el privilegio de compartir su palabra. Le doy gracias a Pastor Eduardo por el privilegio que los da. Amén. Y vamos a pasar a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Encuéntrelo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Amén. Cuando usted lo tenga, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos abra el corazón y sea Él el que nos hable. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Jesús, te pedimos de tu unción, Padre, te pedimos que seas tú el que nos guíes, que seas tú el que abras nuestros corazones, Padre, para entender tu palabra, Dios. Háblanos, Padre, que si andamos caminando por un rumbo que no debemos, Dios, que tú nos direcciones al rumbo correcto que seas hacia ti, Dios. Edifícanos, háblanos y danos de tu palabra que es vida eterna, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo. En el nombre de Jesús dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Hermosa palabra del Señor Jesucristo que leemos. Amén. Si tiene alguien a su lado, dígale: guarda tu fe. Dígale: guarda tu fe. Si no tiene a alguien a su lado, dígase usted mismo: guarda tu fe. Amén. Dice, en abril 15, 1964, Tom y Gail Weiss compraron un Ford Mustang cuando tenían 22 años de edad, que usaron por 15 años. Usaron para viajar, para ir para arriba, para abajo, hacer mandados, uso diario. Y un día no quiso funcionar más, no les prendió. La señora Gail quiso deshacerse del carro, pero el señor Tom lo aguardó en su garage hasta el día que él se retiró. El día que él se retiró, él empezó a buscar partes para echarlo a andar, para restaurarlo. Él empezó a ver pues qué necesitaba, y empezó a buscar por el internet, y vio que un hombre había comprado un carro igual al de él, pero él lo compró en abril 16 del 64, y le dieron un título, un reconocimiento por ser el primer dueño del Ford Mustang. Él empezó a buscar los recibos del dealer, empezó a buscar todo lo que se requiere para mostrar que él era el primer dueño de un Ford Mustang.
Y lo hizo, y él fue y dio todos estos documentos. Cuando dio todos estos documentos, le dieron el reconocimiento a él que él era el primer dueño de un Ford Mustang. Amén. Entonces, ese carro en aquel entonces le costó $3,447. Y por aguardar ese carro por tanto año, hoy cuesta $350,000. Solo porque el señor Tom tomó la decisión de aguardar su carro por un tiempo más. Permítame darle otro ejemplo de Mike Wolf y Frank Fritz. Son hombres que se dedican a viajar por todo el país para buscar objetos un poquitos más viejos, objetos como bicis, carros clásicos, signs, cosas así que se pueden colectar. Ellos van por el país a ofrecer una recompensa por estas cosas que gente ha guardado por mucho tiempo. Y ellos han encontrado hasta bicis que en aquel entonces a la gente le costó $5 y ellos ofrecen hasta $500 por esa bicicleta. Solamente por aguardar ese objeto por tanto tiempo. Quizás ese objeto es fácil para tirarlo, para regalarlo o para deshacerse de él, pero esa gente tomó la decisión de guardarlo. Amén. Y por a guardarlo tanto tiempo les dan una recompensa a ellos. Nuestra fe es valiosa para el Hijo de Dios. Es nuestra esperanza en tiempos difíciles. Fe son nuestros ojos espirituales cuando no vemos con nuestros ojos físicos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás para otros nuestra fe no les agrade, quizás para el mundo nuestra fe no les importe, pero a Dios nuestra fe le agrada. Hechos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe para agradarle a Él, hermanos. Necesitamos tener fe y guardarla porque Cristo viene pronto. Su venida se acerca muy pronto y cuando aparezca, Él buscará a aquel que ha guardado la fe. No buscará a aquel que ha guardado el mejor carro. No buscará a aquel que tiene el mejor teléfono. No buscará si está pasándola bien en este mundo. No buscará si ha guardado su figura. Él buscará a la persona que tiene fe, la persona que ha guardado fe por todo este tiempo. Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor viene a buscar y va a buscar si hemos aguardado la fe. Tener fe no solamente es conocer que hay un Dios o tener el conocimiento que Él existe. Eso no solamente es tener fe. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nuestra fe es más que nomás pensar que hay un Dios, que saber que hay un Dios. Nuestra fe es vivirlo día a día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. ¿Qué es nuestra fe? Lo podemos hallar en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirnos, morir, nacer de nuevo y ser llenos de su presencia. Esa es lo que nosotros creemos, esa es nuestra fe. También podemos hallar en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otro versículo que también podemos ver que nosotros creemos está en Hebreos 12:14, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perdonar a su hermano, perdonar a nuestro prójimo para tener paz con ellos. Seguir la santidad, ser apartados del mundo para Dios. No ser igual, irnos con la corriente, sino correr contra la corriente, ser apartados para Dios.
Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. También podemos leer en Marcos 12:31 que dice, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. Que hay un Dios, que hay un bautismo y una fe. Esa es nuestra fe. Es algo que uno se preocupa en estos tiempos, hermanos, porque cuando uno lee la palabra de Dios, Jesús dice que habrá 2 hombres trabajando en los campos y cuando Él venga, uno será tomado y uno dejado. También dice que habrán 2 mujeres haciendo el quehacer en su casa, una será tomada y una será dejada. Eso me hace saber que no todos serán salvos. Se requiere aguardar nuestra fe. También podemos leer que muchos dirán, Señor, Señor, aquí estamos, nosotros hemos predicado, hemos sanado a la gente, hemos profetizado en tu nombre, pero el Señor les va a decir, apartados de mí, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Es algo tremendo, hermanos, es algo que llega al corazón. Alguien que no tiene fe tiene que aguardar su fe, aguardar nuestra fe. Guardar la fe nos beneficia a nosotros y a los que nos rodean también. Cuando pasamos por tribulaciones, por pruebas, por desiertos, nos beneficia a nosotros y a los que están alrededor de nosotros. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y cuando anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que les seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas? Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. 14 dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraré y ni te vería. Fíjese el siervo de Dios, hermano, que dijo, si no fuera por Josafat que está contigo, que te acompaña, no te hubiera visto. ¿Quién era Josafat para tener ese respeto con el siervo de Dios? Josafat, hermanos, podemos encontrar en Segunda de Crónicas 17:3, dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino buscó a Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no siguió las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en sus manos, y dio todo Judá a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ese era quien era Josafat, un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, un hombre que consultaba a Dios, andaba en los caminos del Dios de su padre, que él le honraba a Dios, guardaba fe, oraba, ayunaba, era un hombre que guardaba su fe.
que no andaba como el mundo andaba. No andaba buscando a otros dioses para rendirles sacrificio. Él no andaba con eso. Él andaba buscando al Dios verdadero. Es por eso que el Señor tenía respeto con él. El siervo de Dios también tenía respeto a este hombre. ¿Y quién era Joroam? Podemos hallarlo en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 2, que dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. El otro rey de Israel, él era un hombre que andaba en caminos malos y no se apartaba de ellos. Es por eso que el profeta Eliseo no quería estar con él, porque no se arrepentía, él seguía en lo mismo. Era un hombre que tenía el conocimiento que había un Dios, pero no seguía su camino. Mas Josafat, él seguía el camino de Dios, él sabía que había un Dios y en todo momento él lo honraba, él buscaba su dirección. Amén. Podemos ver, hermanos, que estos tres reyes estaban en un desierto. Un cristiano siempre, aunque sea muy espiritual, aunque sea hablando en lenguas 24/7, siempre vamos a cruzar un desierto. Seamos muy espirituales o no, vamos a cruzar desiertos. Pero depende si hemos guardado la fe, qué actitud lo vamos a cruzar. Porque Josafat, cuando se llegó el tiempo de cruzar ese desierto, se llegaron el tiempo donde le faltaron el agua, donde había una sequía, y Joroboam dijo: ya los entregó Dios, ya nos dejó en este lugar, los va a entregar en la mano de nuestros enemigos. Es un hombre que no guardaba la fe, pero el hombre que guarda la fe, como Josafat dijo, habrá un profeta para poder consultar a Jehová por medio de él. Siempre verá lo positivo. Siempre verá, será optimista que el Señor lo va a sacar de ahí, que lo va a librar. Amén. Porque él ha guardado fe, él cree en el Dios que él le ha servido. El hombre que guarda fe, hermanos, no se dará por vencido muy fácilmente. El hombre que guarda fe siempre dirá: buscaré a Dios porque Él me sacará de esta situación. Él lo saca de todo desierto, de toda situación, hermanos. El Señor es el que nos saca de todo eso. Él lo puede hacer. Amén. El Señor es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y conocemos la historia que el Señor libró a estos tres reyes. Los libró. Pero era por por Josafat, por la fe de ese hombre. Ahora quiero que tú te preguntes: ¿has aguardado tu fe? Porque por tu fe te va a beneficiar a ti y a toda tu casa. Va a beneficiar a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Para cuando haya una situación, tú digas: yo tengo a un Dios de poder que pueda sanar. Tengo un Dios de poder que puede darte la dirección correcta donde debes de ir. Amén. Él es el que nos da el consejo perfecto, hermanos. ¿Has aguardado tu fe? Cuando leímos esto, Josafat le preguntó a este rey: ¿por qué camino iremos? Y el rey Joram dijo: por el desierto. Y es otro punto que quisiera darles a ustedes en esta noche. Cuidado con la gente que tú estás alrededor, con la gente que tú escuchas, que conversas. Porque la gente que conversas, si le falta la fe, ellos siempre te van a guiar hacia el desierto. Siempre andarás en desiertos. Amén. Guardar la fe es cuidarla, alimentarla y vivificar la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. Por esta palabra aquí agarramos fe, la alimentamos, se fortalezcan. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando empezamos a oír cosas que no debemos? Alimentamos nuestra fe por esta palabra y la cuidamos. Amén.
Debemos de cuidar nuestros oídos para cuidar nuestra fe. Jesús dijo en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Amén. Estas cosas son lo que contamina al hombre, hermanos. Si me acompaña a San Juan capítulo 20, versículo 24. San Juan capítulo 20, versículo 24. Amén, dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiese mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Yo me pregunto, ¿dónde estaba Tomás cuando el Señor Jesús hablaba de que Él iba a ser tomado y iba a resucitar otra vez? Que no temieran, que se esforzaran, que estuvieran firmes. ¿Dónde estaba Tomás, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba alimentando la fe de sus discípulos? ¿Con quién se juntaría Tomás cuando se desparcieron, cuando Jesús fue arrestado? Dice la palabra de Dios que se desparcieron los discípulos. No estaban con Jesús porque lo arrestaron y cuando lo crucificaron. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Con quién él platicaba? En ese tiempo me imagino yo que lo único que se hablaba es, mira, el hombre de Jesús ya fue crucificado, ya murió. Toda esa gente que sanó solamente era un show, nomás eso pasó. Y me imagino que era Tomás el que estaba oyendo y platicando con ellos y su fe en eso aumentó y la fe que debería de permanecer cesó. Amén. Porque cuando los discípulos vienen a él y dicen, hemos visto a Jesús, era para que saltase, era para que él se diera una vueltita y una corridita, hermanos. Pero en vez de eso, él dijo, yo no voy a creer hasta que yo lo vea, hasta que ponga mis dedos en sus heridas. ¿Qué es lo que él escuchó, lo que él estaba hablando para que él tomase esa actitud, para que él no creyere que Jesús ya había vuelto? Amén. Es importante cuidar nuestros oídos. Antes que empezara toda esta pandemia, yo me acuerdo que puse la televisión en las noticias cuando apenas estaba empezando y solamente se veían números de muertes, de contagios y yo oía a la gente diciendo que esto va a empeorar, que va a ser algo muy feo, va a ser un largo invierno y la verdad es que empezó a entrar temor en mi corazón por lo que ellos estaban hablando. Empezó a entrar en mí un poco de miedo a qué va a pasar, qué vamos a hacer, van a cerrar las tiendas o qué vamos a hacer. Pero cuando entro en la palabra me dice lo contrario, me dice que Dios no nos dejará, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él siempre estará peleando por nuestras batallas, que Él es con nosotros. Él dice tener paz porque yo ya he vencido al mundo. En este mundo, hermanos, tendremos tribulaciones, pero el Señor ya venció al mundo. En otras palabras, nosotros vamos a ser victoriosos en cualquier situación que nosotros tomamos. Nomás debemos de cuidar, de guardar nuestra fe. Amén, guardar nuestra fe. Siempre guardar nuestra fe es guardar con quién hablamos. Cuando hablemos cosas que nos edifiquen. Hablemos de testimonios, de experiencias con el Señor, cosas que los vayan a levantar, a que nos vayan a dar una hambre por Jesús, una hambre por buscar su presencia. Efesios 5:19 dice,
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Amén. Hablando entre vosotros con salmos. Amén. Para darnos ese ánimo para seguir alabando al Señor, para edificar nuestro corazón. Amén. Por fe podemos ver cosas que nuestros ojos físicos no pueden. Se oyen cosas por la fe que con nuestros oídos físicos no podemos oír. Por ejemplo, Elías el profeta le dijo a Acab: prepárate porque se oye una lluvia, y llovió. Moisés caminó 40 años por el desierto con un pueblo con un corazón difícil de manejar, pero él podía visualizar la tierra prometida, podía verla de lejos quizás, pero por fe él seguía caminando. Si vamos a Hechos capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice en la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase unos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veían a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y bebió. Amén, hasta ahí. Saulo, antes de su conversión, era un hombre que no había fe en él. Él no creía en el camino del Señor Jesús. Él los arrestaba, los llevaba presos a Jerusalén, como acabamos de leer. Cuando el Señor se le aparece, hermanos, yo siempre me he preguntado por qué es que en vez de quitarle su voz, en vez de quitarle la manera de oír o de caminar, ¿por qué le quitó su visión? ¿Por qué no pudo ver? Yo siempre he dicho que el Señor le estaba enseñando la condición de cómo estaba espiritualmente, que estaba ciego. Amén. Que él no veía por dónde iba. Un hombre que siempre es dañado por la fe no puede ver. Amén. Porque por fe a veces vemos cosas. Por fe nosotros le servimos al Señor. Por fe nosotros los bautizamos y por fe sabemos que vamos a ser salvos un día. Amén. Es por la fe, hermanos. Y el Señor le estaba enseñando cómo él estaba espiritualmente. Y en ese tiempo que él estuvo en Damasco sin ver, dice la palabra de Dios que él habló a su siervo Ananías. Y el Señor le dice: ve a este lugar, ve, impone las manos, porque Saulo está orando y tuvo una visión. En el momento de su ceguedad, él tuvo una visión. En otras palabras, que la fe empezó a crecer en él, empezó a vivir en él. La fe en él, antes un hombre que perseguía, que no creía en nada, hermanos, ahora él estaba orando, él estaba pidiendo misericordia. Y el Señor le habla a Ananías
ve a este lugar y impon las manos a este hombre. Quizás Saulo, él estaba creyendo en la palabra en Marcos 16, 17, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si viviese cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quizás él se agarró de esa palabra y él oraba: estoy esperando que un siervo tuyo venga, Dios. Quizás estaba arrepintiendo en ese momento, pero su fe estaba siendo vivificada en ese momento por esa tribulación que pasó. No sé qué en condición está usted, si usted sigue creyendo como antes creyó cuando primero se bautizó. No sé si cree igual o si ha cambiado, pero el Señor puede vivificar la fe. Él puede hacer su fe ser fuerte para que usted la empiece a guardar otra vez. Amén. Podemos leer que cuando Ananías va y pone sus manos en Saulo, dice la palabra de Dios que escamas se le cayeron de los ojos y él pudo ver otra vez. Y desde ese momento él se bautizó. Él decidió, hermanos, de seguir este camino. Su fe nació, se vivió otra vez él. Amén. Y dice también la palabra de Dios que él empezó a predicar, él empezó a tener hambre, hermanos. Él empezó a servirle a Dios. Es importante que cuando nosotros nazca la fe, cuando empieza a guardar la fe en nosotros, de hacer obras. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Necesitamos hacer obras, hermano. Vaya y predíquele al vecino, dígale: Cristo te ama. Esa es una obra. Dígale al compañero de trabajo: hey, Cristo viene pronto y Él te ama, te está esperando. Levante un papelito de la calle para Cristo. Haga obras, hermano, para que su fe esté viva y no esté muerta en nosotros. Amén. Vivifique su fe sirviéndole al Señor. Vivifíquela cumpliendo su ministerio. Siempre en el Señor. Amén. Y vemos como Saulo, el apóstol Pablo, cuando él se encontró con Timoteo, como él siempre lo guiaba por los caminos. Siempre le decía: Timoteo, ten cuidado de las que se dicen que son ovejas y son lobos rapaces. Cuida tu oído de los falsos maestros. Cuídate de la falsa doctrina. Y siempre en el libro de Timoteo podemos leer, hermanos, cómo siempre lo guiaba. Siempre le decía que se guardase, que siempre tuviera cuidado de cómo hacía las cosas, de cómo hablaba, de qué predicar, que avivara su fuego dentro de él. Amén. En 1 Timoteo 6, versículo 8, se lo voy a leer. Él le dice que se cuide de aquellos que quieren agarrar dinero. Amén. Dice versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que anden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que él se contente con lo que él tiene, que tiene abrigo, tiene alimento, que eso es suficiente. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. Y siempre vemos que Él le dice que se cuide. Siempre vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: guárdate. ¿Por qué? Porque él tenía una fe que venía desde su abuelita. Dijo: esa fe que habitaba en tu abuelita y luego en tu mamá,
ahora habita en ti. Y lo aguardaba, siempre le mandaba notas: aguárdate, cuidado con lo que oyes de las falsas doctrinas. Capítulo 6 de 1 Timoteo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha acomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Siempre le decía: guárdate. Y hoy el Señor le dice a usted que se guarde su fe, guarde su oído. Amén. Guarde esa preciosa fe, hermanos, porque un día el Señor va a venir por su iglesia. Y aquel que ha guardado la fe, el Señor le dará una corona preciosa. Y a mí me gustaría ver a todos ustedes con esa corona en su cabeza. Me daría tanta alegría verlos con esa corona resplandeciendo, porque usted guardó la fe en estos días difíciles. Aquel que ha dejado de orar, ore, busque al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, no sé qué estoy haciendo, no tengo guía, no sé, pero tú guíame. Agárrame de la mano y tómame y llévame hacia ti. Vamos a hacer una oración de fe para que sea el Señor quien nos guíe hacia Él y que nos ayude a guardar la fe en estos días difíciles. Amén. Hacemos una oración. Señor, venimos ante ti, Padre, y te pedimos, Dios, que nos ayudes a guardar la fe, Dios. Te pido por mis hermanos, Dios, que están guardando su fe, que les ayudes siguiendo este camino, Padre. Te pido por aquella gente, Dios, que quizás ya no ha guardado su fe. Te pido que tú los alcances, Dios, tú los guíes hacia tu presencia. Dice tu palabra que los que están en tu mano, nadie los arrebata de tu mano. Te pido por ellos, Dios. Te pido que los sigas alimentando, los sigas fortaleciendo. Que si alguno está enfermo, Dios, que los sanes en el nombre de Jesús. Dales paz en su hogar, Dios. Dales paz en su trabajo, en su mente, Dios. En el nombre de Jesús. Mandamos bendición desde este lugar hasta su casa, en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y ánimo. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Uriel. Siempre escuchar a esos muchachos compartir la palabra del Señor, su perspectiva de su juventud, nos da a nosotros mucha inspiración y mucha motivación, y más tratándose de un tema del más importante que debemos de cuidar nosotros, que es nuestra fe. La fe es la joya más valiosa que nosotros debemos luchar por preservarla. Lucha por tu fe, cuida tu fe, ten cuidado de guardar la fe. La fe es el tesoro más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos. Dios bendiga a nuestro hermano Uriel. Y nuevamente, hermanos, pues bueno, las recomendaciones de siempre, de cada jueves. Regístrese, todavía tenemos una oleada de calor este fin de semana, que siempre estamos diciendo cada fin de semana es la despedida del calor y no nos quiere despedir, pero bueno, regístrese, es muy importante para nosotros determinar si podemos organizarnos un poquito mejor. Así que nuevamente la sugerencia: regístrese para el domingo si es que va a estar. Si no va a estar, pues de igual manera no hay ningún problema. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nuevamente Dios bendiga a nuestro hermano Uriel y esta hermosa palabra que nos ha dejado en el corazón.